El invierno no llegó con nieve, sino con silencio. Un silencio que cubría las estepas como sudario, mientras columnas de humo se alzaban donde antes hubo aldeas y los árboles ennegrecidos por el fuego parecían testigos mudos de una tragedia que aún no tenía nombre. Entre 1941 y 1945, el Frente Oriental se convirtió en el escenario más brutal y deshumanizante de la Segunda Guerra Mundial. No fue solo una guerra entre ejércitos, fue una guerra entre ideologías, entre visiones del mundo que se aniquilaban mutuamente sin tregua. La Operación Barbarroja fue lanzada con la arrogancia de quien cree que el invierno puede ser vencido solo por tanques, abriendo las puertas a una lucha que devoraría más de 30 millones de vidas. Los soldados alemanes marcharon con la promesa de Moscú en semanas, y los soviéticos con la certeza de que cada paso atrás era una herida más en la tierra que los había parido. Stalingrado se convirtió en un altar de sacrificio. Cada edificio era una tumba, cada metro ganado costaba cientos de cuerpos y cada noche traía consigo el lamento de los que aún respiraban. Pero más allá de las cifras, lo que se libró en el este fue una guerra de voluntades. El nazismo buscaba borrar la existencia del otro, el estalinismo convertir cada ciudadano en mártir, y entre ambos, los civiles, atrapados, desplazados y mutilados por una historia que no pidió permiso para arrastrarlos al abismo. El inicio de este infierno helado no fue súbito, ya estaba planeado y tendría como nombre Operación Barbarroja. Hitler comenzó a prepararlo en diciembre de 1940, convencido de que la Unión Soviética colapsaría en cuestión de meses. Al principio recibió el nombre de Fritz, pero el Führer lo renombró Barbarroja en honor al emperador medieval Federico I, que buscó el dominio germano en Europa. Su objetivo era conquistar territorios para el Lebensraum, el espacio vital alemán, en este caso en la Europa Oriental. Para ello, necesitaba derrotar al régimen comunista y explotar sus recursos naturales. La operación comenzó el 22 de junio de 1941. Alemania lanzó un ataque sorpresa con 3 grupos de ejércitos. El Ejército del Norte, encargado de marchar a Leningrado, el Ejército del Centro, encargado de avanzar hacia Moscú, y el Ejército del Sur, encargado de ocupar Ucrania. Fue la mayor movilización militar de la historia, con más de 3 millones de soldados alemanes, miles de tanques, aviones y piezas de artillería. El ataque sorprendió a los altos mandos soviéticos, una clara ruptura del pacto Ribbentrop-Molotov, firmado apenas 2 años antes, en 1939. Entre el 24 y el 30 de junio, en la batalla de Bielorrusia, el ejército del centro rodeó y destruyó grandes unidades soviéticas en Minsk. El 26 de junio, Finlandia entró en guerra, apoyando el avance alemán en el norte. El 3 de julio, Stalin ordenó la política de tierra quemada y resistencia total. Entre el 10 y el 16 de julio, en la batalla de Smolensk, los alemanes avanzaron hacia Moscú, pero el Ejército Rojo comenzó a mostrar capacidad de reorganización. El 31 de julio, Hitler pospuso el ataque a Moscú para reforzar el Frente Sur y tomar Ucrania. Entre el 8 y el 25 de agosto, en el centro de Kiev, los alemanes lograron una de sus mayores victorias tácticas, capturando a más de 600.000 soldados soviéticos. El 23 de agosto comenzó a sitiarse Leningrado, que duraría 2 años. El 19 de septiembre, Kiev cayó y el ejército del sur avanzó hacia Yarkov. El 30 de septiembre se inició la ofensiva hacia Moscú, la Operación Tifón. Entre el 2 y el 20 de octubre, los alemanes cercaron fuerzas soviéticas en Vyazma y Briansk, pero el avance se ralentizó por el barro otoñal. El 20 de octubre, Moscú quedó bajo sitio, pero Stalin decidió permanecer en la ciudad. El 7 de noviembre, un desfile militar en la Plaza Roja simbolizó la resistencia. El 15 del mismo mes, los alemanes reanudaron la ofensiva, pero el frío extremo y la férrea defensa soviética los detuvieron.
El 5 de diciembre comenzó la contraofensiva soviética. Tropas frescas traídas desde Siberia empujaron a los alemanes hacia atrás. El 8 de diciembre, Hitler ordenó la defensa estática. La guerra relámpago había fracasado. Las tropas alemanas se vieron obligadas a atrincherarse y resistir el invierno ruso. Stalin reorganizó al Ejército Rojo, liberando a generales purgados como Zhukov, clave para futuras ofensivas. Por otro lado, mal equipadas para el frío, las tropas alemanas sufrieron congelaciones, hambre y desmoralización, mientras los soviéticos empujaban hacia el oeste, demostrando que el Tercer Reich no era invencible. Hitler lanzó entonces una nueva ofensiva hacia el sur, buscando el petróleo del Cáucaso. El 17 de julio de 1942 comenzó la batalla más sangrienta de la historia, Stalingrado. La ciudad tenía un valor simbólico por su nombre y estratégico por su ubicación en el Volga. El 23 de agosto, la Luftwaffe bombardeó masivamente Stalingrado, reduciéndola a ruinas. En septiembre iniciaron los combates urbanos. El sexto ejército alemán penetró en la ciudad. El 13 de septiembre, el 62º ejército soviético, liderado por Vasily Zhukov, defendió con ferocidad. El 19 de noviembre, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, cercando a los alemanes. El 23 de noviembre, el cerco se cerró en Kalach. Más de 300.000 soldados quedaron atrapados. El 24 de diciembre, fracasó la Operación Tormenta de Invierno, el intento alemán por romper el cerco. El 31 de enero de 1943, el Marshal Friedrich Paulus se rindió en el sur de Stalingrado. El 2 de febrero, la rendición total del sexto ejército alemán puso fin a la batalla. El 5 de julio de 1943 comenzó la Operación Ciudadela, con una ofensiva alemana en Kursk, considerada la mayor batalla de tanques de la historia. Entre el 6 y el 10 de julio, las defensas soviéticas ralentizaron el avance alemán. El 12 de julio en Prokhorovka, más de 1000 tanques chocaron en combate. El 16, Hitler canceló la operación ante la invasión aliada de Sicilia. Entre el 17 de julio y el 23 de agosto, la contraofensiva soviética recuperó Oriol, Belgorod y Kharkov. El 23 de agosto, el Ejército Rojo había recuperado más de 2.000 kilómetros cuadrados, arrebatando a Alemania la iniciativa estratégica. Entre septiembre y diciembre tuvo lugar la Batalla del Dnieper, que culminó con la liberación de Kiev. En enero de 1944 terminó el sitio de Leningrado tras 900 días. En marzo y abril, los soviéticos liberaron Odessa y Crimea. Entre el 22 de junio y el 19 de agosto de 1944, la Operación Bagration destruyó al ejército del centro alemán de Bielorrusia y permitió avanzar hacia el Vístula. En el verano se liberaron Vilna, Minsk, Brest y se entró en Polonia. Entre agosto y octubre, la Unión Soviética invadió los Balcanes. Rumanía y Bulgaria cambiaron de bando y Hungría fue ocupada. Del 12 de enero al 2 de febrero de 1945, la ofensiva del Vístula-Oder permitió un avance relámpago desde Varsovia hasta el Oder, a solo 70 kilómetros de Berlín. Entre febrero y marzo, las batallas en Pomerania y Silesia aseguraron los flancos. El 9 de marzo, Alemania activó la Operación Clausewitz, plan de defensa total de Berlín. El 16 de abril comenzó la batalla de los Altos del Zielou, la última línea defensiva. El 20 de abril, el centro de Berlín fue bombardeado por el primer frente bielorruso. El 23 de abril, el general Helmut Quidling asumió la defensa de Berlín y el 25, la ciudad quedó completamente rodeada. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. Y el 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió.
y con eso la guerra en Europa había terminado. El frente oriental no fue solo un campo de batalla, fue un abismo donde la humanidad se devoró a sí misma. Allí, el invierno fue más cruel que cualquier general y la tierra bebió más sangre que agua. Entre el humo y sangre de Stalingrado, las ruinas de Kiev y los fantasmas de Leningrado, se decidió no solo el destino de naciones, sino el pulso mismo del siglo XX. Alemania se desangró en aquellas estepas infinitas y el precio lo pagaron por igual soldados y campesinos, madres y niños, ejércitos y aldeas enteras borradas del mapa, porque más allá de las cifras y las victorias, lo que sobrevivió en esas tierras, en aquel infierno helado, fue el eco de millones de voces silenciadas por la historia. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.